Hola, mucho gusto. Mi nombre es Michael Andrés Gutiérrez Prada, soy el técnico en recreación en la institución educativa General Santander. Hoy voy a hablarles y voy a exponerles sobre la clasificación del juego, basado sobre los términos de Roger Calois. Para poder saber un poco más, debemos saber quién fue Roger Calois. Él fue un escritor, sociólogo, crítico francés, ¿no? También fue literario. El nacimiento de él fue el 3 de marzo de 1913 en Reims, Francia. Falleció lastimosamente el 21 de diciembre de 1978 en París, Francia. Nada, murió en su propio país de nacimiento y tuvo una educación en una escuela normal superior de París, el Liceo Louis Le Grand, y tuvo bastantes trabajos literarios, los cuales fueron El poder del sueño, relatos antiguos, modernos, reunidos por Caló. Para saber un poco más sobre cómo él clasifica los juegos, debemos saber qué significado le da Roger Calois a los juegos, y él los define como un principio común de diversión, de turbulencia, de libre improvisación y desocupada alegría. Es la manifestación de una cierta fantasía incontrolada. Si vemos, podemos apreciar cómo él transforma las palabras literariamente, de una manera muy correcta, usando bastantes términos y un lenguaje bastante óptimo para poder definir lo que él piensa a través de sus palabras, ¿no? Ya vemos el término literario que él manejaba. Y es que en pocas palabras esto es lo que es los juegos, ¿no? Es como un principio que cada uno necesitamos. Cuando nacemos nadie nos enseña a reír, simplemente lo hacemos y ya. Cuando somos niños nadie nos enseña a jugar, simplemente lo hacemos y ya. Son principios básicos para poder generar eh, una mejor vida para cada uno y poder saciar todo aquello que muchas veces nos es difícil por medio de los problemas que vienen a nuestra vida. Y bueno, Roger Carlos define los juegos con unos nombres bastante raros para nosotros los colombianos, pero sin embargo, aún así le podemos dar cierto significado, los cuales vendrían y los clasifica sobre Paidía, Ludus, Agón, eh, Alea, Mimicry y Limits y pues mezcla. Empezaremos por explicar Paitía y es como un juego de improvisación, de fantasía, jugar. Son aquellos juegos que tuve niño simplemente jugaba así ya y lo hacía simplemente por mera diversión. Eso es más o menos Paitía, juegos de niños. Ludos es como más ya juegos de no improvisar nada, sino de pensar las cosas, de esforzarse y de seguir unas reglas. Por ejemplo, puede ser el ajedrez, el fútbol, el baloncesto. Ejemplo, seguimos unas reglas. Está Agón, que vendría siendo la competición. Por ejemplo, tenemos carreras y bueno, muchos juegos entran en ese campo, ya que la mayoría de juegos son de competición. Ahora hablaremos de Alea. Alea son juegos de suerte. Alea son juegos en los que solamente varía tu suerte y qué tan buen día tengas. Por ejemplo, pueden ser el bingo, puede ser, yo que sé, la ruleta oca, puede ser la ruleta rusa, puede ser, por ejemplo, también el, la lotería, el juego de la oca. O sea, hay gran variedad de juegos en cuanto a Lea. Mimicry son juegos de imitación, de cumplir como roles y también son juegos muy infantiles, ¿no? Por ejemplo, cuando tú jugabas al papá y la mamá, tú tenías un rol, tu rol era que, por ejemplo, ser el papá, entonces yo tenía que seguir ciertas reglas a pesar de eso y no era improvisado. La diferencia entre Mimicry y Pedía, que es seguir roles, ¿no? Eh, y pueden ser reales o digitales. Encontramos Illimits, que son juegos de vértigo, ¿no? Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando vamos a Mundo Aventura, cuando vamos al territorio mágico, que nos subimos a montaña rusa, que vamos a los créditos chocones, juegos de adrenalina, ¿no? Esos juegos que nos hacen sentir vivos del mismo miedo que nos dan. Y esto es más o menos como Roger Calois define los juegos por medio de nombres, dándoles un significado de una manera muy concreta y una manera muy clara. Y también podemos encontrar juegos de mezcla, y eso ya es como un término aparte que vendría siendo la mayoría de juegos de mesa, videojuegos y todos esos juegos actuales que encontramos en nuestro móvil,
en la Wii, en el Xbox, en la Play, etcétera. Independientemente, es muy importante saber que jugar es saludable para nosotros los seres humanos. Diviértete, vuela muy lejos, porque eso se basa la vida. Gózalo y nunca te olvides de divertirte, sonríele a la vida. Mucho gusto, mi nombre fue Michael y nada, clasificación de juegos por Roger Calois.